hoy día, ¿no? O sea, no así por label ni por text field, sino por en formato con barra, ¿no? Eso puede hacerlo Java también, tiene un componente, ¿no? ¿Para la fecha? Sí, tiene para la fecha. Pero no es ese el caso, no es el error, no es el error. ¿Cuál es el problema que yo estoy viendo ahorita ahí? A ver quién me dice, no es la fecha. El de buscar. En el buscar, ¿cuál sería? A ver. No dice que pongan un número ahí en el... La dimensión. No, la dimensión. O podríamos hacer un formulario para dimensionar afuera, digamos, de 1000 o la dimensión yo lo dimensioné en el código de sí, cuánto espacio sí, va digamos, a ser el certificado. o puede ser de 1.000.000, de 10.000, no hay problema. Puede ser por código o por un formulario también, no hay problema. No, hay un error ahí que no está tomando en cuenta o no está muy bien. ¿Cuál es? El número de registro. Ya, ¿qué tiene ese número de registro? A ver. Que cuando lo estoy registrando no, o sea, no se ve que es el 1 o el 2. Ah, correcto. Usted está metiendo un registro para buscar, pero en ningún momento le está asignando ese número de registro para meter. Entonces imagínese, usted va a adivinar el número de registro. Imagínese que yo quiero meter 100.000 fechas o 100.000 certificados de vacunación. Usted tiene que meter, o por lo menos generar el número de registro al meter, qué registro está metiendo, a cuál pertenece ese registro. Porque usted en ningún momento está metiendo ese número de registro. Y ese número de registro sería como un dato normal, como el de la fecha, donde solo se ingresa y se guarda. No, puede ser un registro generado, porque a ver, dígame, cuando usted le asignan un registro o un carnet de identidad, ¿usted pide ese número o el sistema le genera ese número? Dígame, ¿cuál? El sistema lo genera. Entonces lo que tiene que hacer, usted debería poner un contador para que cada vez que ingrese un nuevo registro, ese contador vaya aumentando de 1, 2 y le muestre encima, arriba, le muestre qué registro es, qué número de registro le está asignando a ese nuevo certificado de vacunación. ¿Me entiende, no? Sí. ¿Qué certificado o qué número es? Automáticamente tiene que generarse con un contador ese número para que usted sepa qué número es, está asignándole y los datos los datos que está metiendo de qué registro es, porque ahorita usted está metiendo solo el día, fecha, mes, año, sexo, pero en ningún momento está diciendo qué registro es. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Entonces, imagínese que a eso le ponemos un nombre, lo completamos con un nombre y un carnet de identidad y necesitamos sí o sí el registro, un número para que lo busquemos o por carnet de identidad para que lo busquemos. Pero sí o sí tiene que tener un número de registro. Y ese número de registro debe ser generado automáticamente con un contador, puede ser, o un método que me genere randómicamente, no lo sé, pero normalmente es con un... Aquí se menciona la cantidad de personas. Se ve. Para 20 personas, el día, el mes, el año y el número de cartilla. Solo estoy viendo el código. El formulario no. Así que se registra y se muestra. Muy bien. Si quisiera editar, voy a poner otro número más de cartilla. Digamos, quisiera editar la cartilla 1 en la parte de qué cartilla quiero editar. Digamos, el día
y quiero cambiarlo al día 18. Ya lo edito y lo vuelvo a mostrar y se edita el día. Lo mismo pasa con el mes, con la edad y eso. Muy bien. Ahora, ese, por ejemplo, está bien el formulario, pero la cartilla, como les digo, el registro, el número de cartilla debe generarse automáticamente. ¿No es verdad? Sí, Porque yo no puedo estar, el anterior, ¿cuál era? Digamos, no se puede. Normalmente, cuando se hace una inserción, un nuevo registro, el sistema tiene que generar el siguiente registro. Porque yo, y les estoy enseñando para que en lo posterior ustedes piensen así. No es que quiere decir que tienen que hacerlo así, sino tienen que pensar de la siguiente manera. Imaginemos que hoy día meto el registro 1, registro 2, registro 3, registro 4. ¿De acuerdo? Registro 100. Bien, hoy día ha terminado el día laboral y el sistema. ¿Se entiende la idea? O la clase de registro con un vector bit genérico y había uno cantidad, una variable cantidad. Sí, sí, ingeniero. ¿Esa qué sería? El número de personas, la cantidad de personas. ¿Ya? ¿Será que podemos utilizar como número de personas? ¿Y cómo pudiéramos saber cuál ha sido el último registro? Con un contador. Ya, puede ser con un contador o esa misma variable, puede ser. ¿Por qué? A ver, muéstreme su estructura. Sí. Miren, sencilingo. ¿Dónde está? Ahí está. Dice vector bits C. Nosotros habíamos puesto esa cantidad y él ha puesto ese contador. ¿Qué hace ese contador para él? ¿Qué está haciendo? Ese contador era para evitar el error si digamos, se creaba una cartilla fuera del rango de la cantidad de datos creados. Era más que todo para evitar eso. No necesita eso. Porque usted entra a vector n bits, entra a vector n bits. Y ahí tiene una DIN. Ahí tiene una variable DIN. Y esa variable DIN es el número de elementos que soporta el vector n bits. Entonces, usted tiene la cantidad necesaria para cuántos elementos va a soportar su vector n bits. Por lo tanto, ese contador usted no necesita. Usted puede acceder a esta variable DIN, que es lo mismo que la cantidad de elementos que puede insertar en la matriz de vector bits, el vector número de bits. ¿Me entiende la idea? Sí, ingeniero. Entonces, ¿dónde lo está usando ese cont? A ver, muéstrame ese cont, ¿dónde lo está usando? Acá en el insertar lo usaba, nada más. ¿Y qué es lo que hace ahí? ¿Contador más? Sí, lo utilizaba para que cuente la cantidad de formularios y evitaba que se salga, pero como dijo ingeniero, lo puede utilizar el DIM. Ya, muy bien, ese sería, entonces, contador más. Entonces, ahora vamos a arreglarlo para que los demás vean, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. Ese contador, ¿cómo haríamos? Ya, ese contador está más, entonces usted se va a ir al formulario, vaya a hacer cantidad, esta variable cantidad, ¿dónde lo está utilizando? La cant. Acá igual en insertar. Usted ponga ahora esa cant y haga C punto
La clase, ¿dónde está? C. Punto. Bien, en vector bits, en vector n bits, váyanse a vector n bits. Ahorita lo vamos a arreglar eso para que vean cómo funciona también, pues debería funcionar. Váyanse al vector n bits, ese. Ya, póngale como, hágase un método o el DIN, póngale público, public DIN. Puede ponerle ahí. Ahí, muy bien. Ahora, usted puede irse a donde estaba. Punto. DIN. Y no es más. Ahora borre el de arriba, can't. No. Ese contador déjelo nomás. Can't. Bórrelo. Ya no lo necesita. Ahora ya trabajando con el vector n bits. Muy bien, ¿dónde más lo utiliza ese can't? Ah, lo mismo hay. Can't, número de... eso ya no necesita, ya no necesita eso. No necesita esa de ahí. No necesita. Ya no necesita. ¿Dónde más lo usa? Solo ahí, ¿no? Sí, solo en el constructor ingeniero. Ya. Váyase al formulario. Edítelo el formulario, la parte del número de casilla. Cada vez muestre el const, la variable const, pero que no se pueda modificar ese text field, bloquéelo. Cuando genere el formulario, cuando cree usted el formulario, cuando lo crea, no ve el número de vector, el número de matriz, el número de elementos, en este caso, ahí tiene que ponerle el text field igual a la variable const. En el diseño. Y ahí andate. ¿Dónde? Cuando usted crea el registro, ¿no es verdad? El registro usted crea, ¿no ve? Botón ahí, créelo, doble clic. Ahí usted ese text field, que se llama ese text field, le va a poner la variable const. Abajingo de eso, abajingo. ¿Qué text field se llama ese otro? Véalo, pues vea, vaya a diseño, ¿qué text field es? ¿El text field donde ingreso la cantidad de registros, ingeniero? Sí, el text field, pues el text field, ¿cuál es ese? El J de personas. Ya, entonces póngale, pues, debajo de eso. Ahí. J. Punto. Settext. Eso. Póngale el contador de ese P punto. No, B punto contador. Ese contador también puede ponerle como público o hacer un método get contador, ¿no ve? Sí, ingeniero. ¿Dónde está? Váyase al formulario, no al formulario, a la clase, y póngale como público lo mismo que hemos hecho ahí. Ese, public in contador. Public in contador. Ahí está. Además, con el constructor, contador tiene que inicializar en 1. Contador tiene que inicializar en 1, ahí.
Empezamos con U. Muy bien, ya está. Entonces ahí va a crear B punto contador. Es listo. Bien, y cada vez que haga insertar, usted tiene que actualizar el contador. ¿Dónde está el botón insertar? Registrar ahí. Usted actualiza excepto al último. Al último inserta, actualiza. Cuando ha hecho todo ya. Ahí, después de eso, correcto. Ahí no aumentaría el contador. No, el contador está aumentando cada vez que inserta. Eso mismo, cópielo ahí. Conversión, ingeniero. La conversión, ¿no? text. Puede ponerle con un más, tal vez, o una conversión, hágalo, de entero a string. Copiate ese integer punto parse, lo pones en b.cont. Parse, perdón, al revés, de entero a string, cámbielo, conviértalo en el text field como false. Eso es en el diseño, no. En el diseño, puedes ir al diseño, el text field vaya a ser número de casilla, en propiedades, enable y le pone false. Enable, ahí está, false. Desactívelo, no es más, no puede editar. A ver, haga correr. Cree el registro. ¿Qué pasó? Ya lo creé. ¿Por qué no está mostrando eso? A ver. El número de casilla. A ver, desactívelo ese enable nomás. A ver qué está pasando. Tal vez no está. Creo que se confundió del test fields. Lo puso el test field de persona en vez del test field de número de cartilla. Parece, a ver. ¿Qué se llama el número de cartilla? A ver. Parece ahí. ¿Qué se llama? Clic derecho, dale en propiedades. JN cartilla es. JTN cartilla se llama. Sí, él puso el de persona. Cámbielo. JTN cartilla. JTN mayúscula cartilla. Doble L. Eso, lo mismo allá abajo. Ahí, a ver, veamos ahora qué hace. No, tiene que poner número. Ahí está uno, ¿ve? No puede cambiar usted ese uno. Ya le asigna el sistema ese uno. Usted mete fecha. Registra y ya se va a 2. ¿Ve? ¿Ve? Automáticamente cada vez que usted registra, se va a 3. A ver, registra una vez más, se va a ir a 3. ¿Ven? 3, 4, 5, etcétera. ¿Ven? ¿Sí?
¿Se entiende, no? Sí, ingeniero. Entonces, ustedes están generando un número que el sistema le está dando y que está guardado. Ahora, si ustedes lo guardan eso en un archivo y mañana abren el sistema, la base de datos o el sistema, lo que tienen que recuperar es el último número que ha creado el sistema para que siga generando a partir de ahí el sexto, el séptimo, el octavo, y ustedes no sepan o no estén pendientes qué número era el último, porque ¿cómo supiesen qué número era el último si ha sido de ayer? No van a poder, imposible, tampoco van a estar trabajando cuál era, a ver, anotándose, eso no sirve. Entonces lo que tienen que hacer es como esto, ese número 5 es no se puede editar, ¿no? No se puede editar, no se puede cambiar. Y está insertando en esa posición de forma secuencial. Entonces se cuenta que hemos borrado en primer lugar una variable que no era necesario, que tenía el vector bits, que es dimensión, que es la cantidad de elementos, iguales, o ese cont simplemente me está sirviendo para generar la posición del último elemento que he insertado. ¿Se entiende, no? Sí, ingeniero. Entonces, así, esa es la forma correcta como debe funcionar un sistema. Ahora, otra observación, que cuando usted edita registro, usted no puede tener los botones así, ¿no? O sea, eso está mal. Una persona que no sabe manejar este formulario, este programita, imposible, no va a saber cómo se edita. Lo que normalmente tiene que hacerse en otra ventana, o por lo menos separado. Y cuando yo aprieto, debe decir editar, registro, la casilla, y puede ser el día, el año, el mes, y tiene que botarle un formulario o una ventanita que meta el día, el mes, el año. Ahí no voy a poder yo modificar arriba solamente el día y después apretar día y que modifique el día. No, tiene que hacer bien. Entonces, si yo aprieto día, tiene que botarme una ventana chiquitita, un textil, un botapane que me diga introduzca el nuevo día. Y arriba tengo que poner día, si quiero modificar el día, y yo apretar el botón día. O sea, una persona que no sabe manejar este programa no lo va a poder manejar nunca porque no tiene idea. No hay una secuencia correcta de el manejo de. Pero la idea está dada. Ustedes según vayan programando, vayan implementando este tipo de aplicaciones, van a ir viendo que tienen que darle un modelado más correcto en la parte de interfaz, ¿no? Por ejemplo, ahora ya hemos visto que tiene que entrar secuencialmente y cómo se debe manejar este tipo de ¿no? Y ese randómico tiene que ser único. Entonces, pueden generarlo así también, no hay ningún problema, pero tiene que generarse, porque ustedes no pueden generar aleatoriamente así, manualmente. Tienen que generar el programa bajo una cierta fórmula, bajo un cierto criterio, tiene que generar. Hay cosas que son randómicas, hay cosas que son secuenciales, como este, por ejemplo. Los números de ventas, los números de ingresos, números de transacciones se hace secuencialmente. Una pregunta, ingeniero. En estos tipos de ejercicios donde hay para registrar, ¿se debe poner en el formulario la cantidad de registro que debe haber o solamente lo podemos tener en el código ya predeterminado? Normalmente debería poderse dimensionar en principio el administrador, porque todo programa tiene que tener usuarios y administradores. El administrador debe poder aumentar o debe poder generar. Los usuarios no, pero el administrador sí. Porque si no, usted, a ver, dígame, cuando usted desarrolle un software, lo va a desarrollar y le va a vender al usuario software en código abierto o ejecutado. Dígame usted. Ejecutado. Ejecutado. Entonces, si es ejecutado, el usuario no va a poder nunca modificar lo que le está dando. ¿No es verdad? Entonces, usted no puede agarrar y decir al usuario, mira, yo te estoy dando.
En la base de datos no hay problema, automáticamente incrementa, pero en una estructura, el usuario tiene que ser capaz de poder gestionar su tamaño. El administrador del programa tiene que ser capaz de poder gestionar el tamaño, incrementar o decrementar. Pero si usted no lo hace así y lo da por código y el código es ejecutable, quiere decir que el usuario ni el administrador nunca van a poder modificar ese tamaño. ¿Me entiende, no? ¿Se entiende, no? Sí, ingeniero, se entiende. Entonces, tiene que haber, obviamente, no, este no es un programa especializado, ¿no? Pero tiene que haber un formulario, una parte del programa, ¿no? Dedicado exclusivamente a la dimensión de las estructuras, ¿no? Tiene que estar a un lado especial, un formulario que me permita incrementar el tipo de estructura o por lo menos dimensionar el tamaño. Tiene que haber. ¿Ya? Ahora, como ejercicio para la materia, ustedes lo pueden poner en el código, digamos, le dan para 100 o para 200 y no hay problema. Pero ya en la vida real tiene que haber una parte, una sección donde yo pueda manipular esa cantidad. Porque si no lo hago, el usuario final no va a poder hacerlo eso nunca. Porque yo al usuario final nunca le voy a vender mi programa con código fuente. Eso ni idea. Siempre le voy a vender ejecutable. Él no tiene por qué saber mi código. Yo tengo el derecho de autor de ese programa. ¿Me entiende, no? Sí, entonces, esa es la idea. Bien, a ver, hay uno más y continuamos el avance. A ver, ¿quién más? Ingeniero. Por favor, el último. De igual manera, con 100, 100 ese certificado, yo utilicé una variable aquí afuera, si le puse cantidades como un contador general donde me ayudaba a colocar aquí la cantidad que ya iba, y así automáticamente se ponía el valor, digamos, para el siguiente registro. Y pues este es el formulario, lo hice con puros, creo que este es checkbox, no creo. Para no editar nada, solo los datos nomás. Perfecto. Entonces, a partir de aquí, digamos, el día 20 del mes de marzo y del año 2021 y esto, digamos. Y la edad igual también lo hice así, pero con un rango de 120. Es más fácil, digamos, con si puro táctil, no tiene que escribir nada, digamos, por decirlo. 110, digamos. Y el botón registrar. Aparte que me va registrando, pues voto una vista previa de que los datos que están, es como el recibo, digamos, ¿no? Claro, así por decirlo. Correcto. Día 20, mes de marzo, año 2020, y el género femenino y edad 110. Y ya esto automáticamente se ha incrementado. Si quiero registrar otro, lo mismo. Lo registran, ¿no? Ya. Y así. Y ahí tiene registrado ya dos cantidades, digamos, dos registros. Ahora, en el caso de que quiera editar el registro 1, le doy aquí y selecciono editar qué cosa quiere editar, digamos, día, mes, año. Entonces, si le doy día, se inhabilitan los otros y solo se permite habilitar el día para editar. Perfecto, ¿ves? Entonces ahí, dése cuenta, el usuario final, el que va a usar, no necesita ser experto en el manejo de programas, simplemente ahí aprieta editar día y se le activa solo día, entonces tranquilamente va a agarrar y obviamente va a apretar el botón editar porque los otros botones están desactivados, entonces él se da cuenta y dice, entonces tengo que editar y va a actualizar ese valor. Entonces automáticamente le están facilitando el manejo, la manipulación del programa y cualquier persona que lo maneje sin conocimiento previo de este programa, lo va a poder hacer sin ningún problema, ¿no? Entonces, dense cuenta que su compañero está haciendo un diseño, se puede decir un poquito más abstracto para el usuario final, donde el usuario final, sencillamente sin tener mucho conocimiento de este programa, lo va a poder manejar bien. Entonces, si un programa es fácil de utilizar, no es complicado para el usuario final, muchos usuarios lo van a usar. Pero si es muy difícil de manejar, nadie lo va a usar.
Entonces, aquí hay una breve muestra de la abstracción que su compañero ha hecho del manejo del programa, que evidentemente es más fácil que los anteriores y bueno, se puede ver la diferencia, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que los otros han hecho mal, simplemente que el criterio ha cambiado. Entonces, tu compañero ha pensado un poquito darle más comodidad al usuario final y sencillamente su programa es más fácil de poder manejar. Entonces, ahí vemos claramente que el día está activo, los demás no. Yo tengo que modificar día y voy a apretar obviamente el botón editar para poder actualizar ese dato. ¿No es verdad? Aquí selecciono el día y lo que tengo que seleccionar si es en el número de certificado que quiero editar. Como tengo solo el 1 y el 2, pues si no me equivoco en el 1 le puse día 20, digamos, ¿no? Entonces en el certificado 1 el día 31, digamos. Y editar y ya se editó y pues vuelve aquí nuevamente para registrar. Pero si ahora si quiero ver lo que se ha hecho el cambio es en el certificado número 1, entonces ahí está, bueno, ya se puso en 1, le doy mostrar y muestra los datos que están ahí, ¿no? Que era día 20, pero ya cambió el mes, creo que era abril o marzo, y año 2021 femenino y año de 100. Perfecto, ¿ve? Muy bien, excelente. Entonces, esa es la forma de poder trabajar un poquito más, podría decir un poquito más especializado, ¿no? Un poquito más de criterio y sentido común. Perfecto. Ahora, ¿qué pasaría si a este formulario, a esta estructura, nosotros le agregamos un campo que se llama nombre? Aparte de poder poner su día, mes, año, fecha de nacimiento, género, edad, pudiéramos ponerle nombre y carnet de identidad. ¿Qué cambiaría? Y lo que está pasando ahorita con el COVID, le ponemos fecha de nacimiento. En este caso tiene que haber fecha, no tiene que haber así, debería ser fecha de nacimiento ahí, ¿no? O debería haber edad en este caso, está bien. Esta es fecha de la vacunación. Sí, Edad está bien. Pudiéramos ponerle fecha de nacimiento, como está en las certificado COVID, no sé si han visto. Hay, en primer lugar, hay el número, después hay el nombre, después hay el carnet de identidad, después hay la fecha de vacunación, próxima fecha, segunda dosis. ¿Qué más hay? Género, hay edad y después hay el proveedor, qué tipo de vacuna le han puesto. ¿Me entienden, no? Sí, son más, como, por decirlo, atributos, pero dentro de la atributo, por ejemplo, tipo de vacuna, ¿cuántos tipos de vacuna hay? Pongámosle que hay 5. Hay la china, hay la rusa, la Pfizer y la AstraZeneca. Esas están llegando. La Johnson y Johnson 5. Pongámosle 6 o 7. Necesitamos 3 bits para ese tipo de atributo, tipo de vacuna. Carnet de identidad, pudiéramos poner, por decirle, para tantas personas un atributo a nivel de bits, pongámosle para 100,000 personas o 1,000,000 de personas, 8, 10, 12 bits van a utilizar, no utilizan más. ¿Qué hacemos con la variable nombre? ¿Lo hacemos a nivel de bits o no lo hacemos? No me es rentable hacerlo a nivel de bits, aunque se puede comprimiéndolo, asignándole mediante código ASCII, se puede optimizar unos cuantos bits. La letra A es una cierta cantidad de bits, la letra B un número, etc. Pero no es muy rentable en términos de string. Lo que se puede hacer es, a ver, váyase a su clase. Muy bien. Imaginemos que todos los elementos ya están metidos en la fecha de nacimiento, tipo de vacuna, a nivel de bits. Se puede. El carnet, todo. Lo que no vamos a poder es nombre. ¿Cómo haríamos para poner nombre? ¿Quién me dice la solución? La clase de arriba. Ahí. Seco bits. ¿Qué haríamos? Y en la otra clase, ¿no? Solo aquí, ¿no? O también se puede meter aquí en la otra clase. También, o sea, yo quiero insertar todos los datos, incluido nombre. ¿Cómo lo cambiarían? Pero la clase, ¿qué cambiarían o qué harían para meter nombre más? Bueno. Un vector. ¿Sí?
¿Ya? ¿Dónde lo metería el vector string? A ver. Se modifica Bueno, el una- parámetro de entrada. Ya, pero no, primero en la clase, ¿qué tendrían que hacer en la clase COVID? ¿Cómo cambiamos? ¿Qué cambia? Crear un vector de string, pues. Muy bien. A ver, ponga un vector string ahí. en los parámetros, ¿no? En la clase. Como un atributo. Un Sí, atributo constructor. más. No. Claro, ahí, Atributo. pero en la clase tiene que haber arriba, pues. En la clase arriba tiene que haber. Está creando en el constructor, no en la clase. Ah, sí. Ahí, string, nombres. Ver un vector de nombres. Eso, punto y coma. Ahora, en el constructor va a inicializar. ¿De qué tamaño? Bueno, un nombre puede contener hasta solo nombre. No, es un string. Usted olvídese de, es un string. Juan Pérez va a ser un string. Ah, entonces dimensiónelo, pues. Disculpe, ingeniero, una pregunta. Si queremos hacerlo así, igual con las vacunas, ¿a las vacunas haríamos igual a nivel de bit o como string? Yo lo haría a nivel de bit. Imagínense que son 10 millones de vacunados. Voy a ahorrar altísimo espacio en simplemente ese tipo de datos. Ahí está. Listo. New string. Borre nombres. Nombres. Nombres, borre nombres a ese lado. No, pues no. Al revés, nombres ahí al otro lado, ahí, ese borre. Bien, ahora imagínense que usted pone ahora el insertar nombre más. String nombre. Arriba, string nombre, arriba en el atributo. No, hay en insertar, en vez de ahí nombre. En los parámetros. Ahí, string nombre. Ya está metiendo un nombre. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Pues con esta posición sería y el valor ahí Perfecto. A ver cómo lo haría. ¿Dónde están nombres? Listo. Y no nombres. Y no es más. Entonces, miren, ahí ya tiene toda la información a nivel de bits del otro lado y los nombres como tienen que ser a nivel de string. En la misma posición y ustedes no van a tener ningún problema para ver cuando ustedes quieran sacar el registro 1, van a sacar tanto del vector nombres como del vector de bits. ¿Sí o no? Sí. ¿No es verdad? Entonces, a ver, ahora póngase su formulario una parte de nombres y va a ver que va a funcionar. Arriba, aunque sea, póngale arriba de día de mes. Arriba puede ponerle para que no quede feo arriba. Eso, ahí, nombre. A un ladingo, digamos. Nombre. Póngale más grande porque no quede feo, un poco más grande. El text, el label. Muy bien. Eso alíñelo a la parte izquierda, pues. Nombre. Por acá. Ahí arriba. Ahí. Ahora a la derecha ya póngale un text field. Text field abajo, más abajo. Ahí está.
Largo, póngale más largo para que ponga un nombre completo. Ahí. Borrado. Correcto. Ahora cuando haga registrar, insértelo en el vector, tanto en el vector de bits como en el vector de ya está, pues, ¿no? Insertar Aquí, string, ponga. Ni siquiera string, simplemente en el insertar yo le puede mandar el textfield.getText. sí, ¿no? exacto. Sería de... Abajo hay coma. J. Casi no me acuerdo cuál era. Era el... Creo que es este. Punto Get text. y ya está. Listo. Y con Ya eso está. se insertaría. Y ya está insertado. Ahora para mostrarlo también haga lo mismo. Otro text here. Cuando es público, ¿no? Sí, sí. Entonces, este no es... ¿Dónde está el Sería- sacardazo? Ahí. Esto no es ponerle público. Se puede poner público, pero la clase debe proteger a los datos privados, que son eso. Lo correcto debería ser generar un método que me permita sacar el nombre. El nombre, get nombre. Por eso tiene que los setters y los getters. Lo que estamos haciendo ahorita es simplemente evitar ese trabajo, pero debería haber un método que se llama get nombre en la posición tan, nada más, ¿no? Y acá hay otro. Ahí. El nombre, vector, en la posición can, ¿no? En este caso es can, sí. Acá. Listo. Lo busca, lo saca y lo muestra ahí. Sí. Entonces, a ver. Listo. Hay algo que está, a ver, está corriendo, creo. Sí, creo que era por eso. Correr nuevo. A ver. Con todos esos datos, registrar y pues registramos otro. No, porque ya, ahora en el caso de que yo quiero mostrar, no, era en el 1. Mostró esto, pero no mostró esto. A ver, mostrarnos. Está se confundido, a ver. Mostrar viene aquí, llama al método mostrar datos y esto viene aquí y hace pone en el textfield 2. ¿2 se llama? Sí, este es el 2, aquí está. 2 es ahí. Ya. Y es set text o set sería, porque set es en asignar, ¿no? Sí. Y lo que me devuelva ese punto nombre de la espacio cantidad y cantidad pues lo saca de acá, ya del que esté seleccionado, que era yo le dije 1, que es -1. Porque los vectores están en ¿no? En 0. Ah, puede ser. A ver. Lo cierro. Lo corro. Bueno, era esto. Está cerrado. Y registrar con esos datos, ya registrar otro si quiero. Y mostrar. Sí. No, pero debía ponerle, a ver, registra el número 3 con Pedro. Y acá. Y muestro, creo que era el 1, ¿no? ¿Me acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Ve? A ver, el 3. El 2, el 3 era Pedro. Ahí está. Ahí está. ¿Ve? Ahora ya está funcionando ya con string. También si era con meter string, podría hacerse también dentro del vector bit, aquí mismo, asignando unas nuevas cantidades, o es mejor forma simplemente un nuevo vector de string. Como les digo, si hacemos todo a nivel de bits, los string incluidos, los string
como es muy variable, son muchos caracteres, son muchas posibilidades que pueden repetirse, entonces de ahorrar se ahorra, pero casi nada. Se ahorra un 5%, 10% a nivel de bits, casi nada. Y más es el trabajo de hacerlo que formar un vector de string exclusivamente para los tipos de cadenas como nombres. ¿Me entienden, no? Porque los nombres son muy variables. En cambio, si ustedes me dicen, pero entonces, ¿qué pasa con el tipo de vacuna que es AstraZeneca, COVID? Son 5 tipos, no hay más. Entonces yo le puedo asignar a cada uno de ellos un valor numérico a nivel de bits. Pero los nombres yo no le puedo asignar un valor numérico porque son una combinación infinita de posibilidades de caracteres. Por lo tanto, a mí me conviene hacerlo los nombres siempre a nivel de string por comodidad. Porque si yo les pido que hagan nombres a nivel de bits, van a ver que van a tener que hacer un montón de programas. Sí, más métodos sería Mucho más métodos, concatenar, hacer, llevarlo a bits, transformar, es un montón. En cambio ahora, miren, en menos de 10 minutos lo hemos arreglado, lo hemos, se podría decir, lo hemos combinado texto y a nivel de bits los otros tipos de datos. ¿Se entiende, no? Más o menos vamos a poner para usted que puedan usted pudiera, eso no puede ser el centro de establecimiento de vacunación. Si alguien me dice es un string, no puede ser un string porque ellos no ponen el centro de vacunación. El centro de vacunación lo eligen ahí. Como el día, mes, el año, ellos eligen en qué centro están haciendo la vacunación. Pongámosle, creo que en la ciudad hay 50 centros de vacunación, ¿no? Entonces, sencillamente, tendría que haber 50, pero usted no le estoy diciendo que hagan para 50, háganlo para 4, digamos. Barrio tanto, o módulo tanto, unidad católica, Universidad Católica, UCEBOL, Gabriel René Moreno, en la UNUR están, o en la FEXPO Cruz, digamos, ¿no? Digamos con 6 bits. Pero bueno, eso es lo de menos. Entonces los centros de vacunación sí o sí tienen que ser a nivel de bits, porque uno no va a poner el nombre, ellos no ponen, solamente seleccionan como el día, el mes, el año, de dónde están vacunando. No se inventan ellos, simplemente es un número ya establecido. ¿Se entiende, no? Sí, se entiende. Y una consulta matriz esparcida, y con eso estuviésemos acabando el avance del primer parcial. La mitad de la unidad ya está terminado prácticamente, la mitad del avance del semestre estuviese terminado. Ya tenemos examen, el examen lo vamos a tomar el día sábado, en horas de la noche. ¿Sí? Este sábado, fecha creo que es 12 o 11. A ver. 10. Sí, 10. Sábado 10 lo vamos a tomar el primer parcial en horas de la noche. Muy bien. Vamos a continuar. Bien, el siguiente tema que vamos a avanzar ahora, jóvenes, es matrices esparsas. Una matriz esparcida, matrices de gran tamaño, donde el elemento predominante es abundante.
Juguémosle esta matriz. Este tipo es una matriz esparcida. Cuyo elemento predominante es el 0, porque predomina en la matriz. Y los elementos que no son predominantes, como este 1, el 2, el 1, el 5 o el 0,5, son elementos no predominantes. Este tipo de matrices se utiliza mucho en la programación de estructuras que manejan el tipo de información en forma de matrices. ¿Por qué es importante? Porque al ser escasamente poblada, es una matriz esparcida, son matrices de gran tamaño y escasamente pobladas, su optimización en cuanto a la implementación, en cuanto a la estructura, al tamaño, al procedimiento, es muy eficiente. Si yo tengo una matriz, pongámosle esto, 1, 2, 3, 4, 5 de 6 por 2, 4, 6 por 5. Tengo ¿cuántos? 30 floats. ¿Y un float cuántos bytes ocupa? 8, ¿no ve? Por 8, esto es lo mismo decir, 3 por 8, 24, 240 bytes. Esta matriz ocupa 240 bytes. Pero imagínense, de 6 por 5 no es nada. Imagínense una matriz de 1000 por 1000. Necesitaría 1000 por 1000. Esto es igual por 8. Esto es 8. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 8 millones de bytes. ¿De acuerdo? Dividido entre 1000, dividido entre 1.000.000 es 8 megabytes. O sea, que es nomás pesadita, la matriz de 1000 por 1000. Esta matriz, de lo que pesa 8 megabytes, si lo implemento en una matriz esparcida y aún más a nivel de bits, sencillamente yo puedo ahorrar un 90% de estos 8 megabytes. Y ahorita lo vamos a ver cómo lo puedo optimizar. ¿Dónde se aplican este tipo de estructuras? En matrices de gran tamaño, no de 6 por 5, de 1000 por 1000, 10.000 por 10.000, 100.000. Son matrices o cubos donde se almacena la información en formato de matriz para procesar esa información. Los programas de cálculo estructural utilizan ¿qué? MP. Cuando yo tengo una foto en formato BMP, mapa de bits, significa que cada píxel es un color. Un color, un píxel, un color, y la foto forma un color, los píxeles, ¿no? Este BMP tiene 1024 por 960, casi 1000 por 1000. Por eso que una foto BMP ocupa pues 10, 12, 14 megabytes, depende de la cantidad de colores que tiene cada BMP. Si son 256 colores, utiliza unos 15 megabytes, utiliza cada fotografía. Yo lo voy a interpretar como esto, con todo esto cero,
es básicamente el mismo color y yo no la voy a guardar. ¿Cómo no lo voy a guardar? Sencillamente, mi matriz M por N, yo la puedo representar como un vector fila, un vector fila y un vector de datos. Fila columna, digamos en la posición 1 y el dato es el 1. Después 2 cuartos 6, posición 6 y el dato es 1. La posición 8 y el dato es 2. La posición 13 y el dato es 1. 6, 12, 18, 21. La mapa de bits. Cada punto, cada color, porque es mapa de bits, es una posición de esta matriz. Yo guardo todos los colores en formato de bits, en formato de números. Un número ustedes saben que es un color, mapa de bits. Por lo tanto, si mi mapa de bits es 1024 por 960, que es lo más común, entonces mi mapa de bits va a ocupar más de 8 megas, mi mapa de bits. Mi fotito va a ocupar más de 8 megas. Pero si yo lo llevo a un formato JPG, esos 8 megas se van a convertir en K, 500K, 600K. Ahora la pregunta es, ¿por qué se ha comprimido tanto el mapa de bits a un JPG casi en 80%, 90% de compresión? ¿Qué ha pasado? Es que el formato JPG ya no maneja un mapa de bits. Ya no maneja una matriz M por N, sino puede ser que maneje, puede implementarlo en una matriz esparcida de este tipo. Esta es la matriz esparcida, donde yo no guardo los elementos repetidos, solamente los que no se repiten. Es estos, ¿no? Esto es vector fila columna y esto es el vector de datos. Entonces, obviamente, esto representa una matriz M por N y este JPG puede ser almacenado en un vector de o una matriz esparcida, el cual yo almaceno todos los colores que son no repetidos y simplemente voy a obtener esta matriz. Eso puede ser una explicación de por qué los mapas de bits, cuando se llevan a otro formato, aparte de tener un algoritmo de compresión, la forma en la cual se almacenan los datos es muy diferente al BMP. ¿Se entiende? Sí, ingeniero, se entiende. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo funciona esta matriz, cómo la vamos a implementar esta matriz esparcida. Como ya les había dicho, las matrices esparcidas son de gran tamaño, donde los elementos repetidos predominan. En este caso es el 0, pero no siempre es el 0. Puede ser un número cualquiera, un color cualquiera, un carácter cualquiera. No siempre es una matriz de números, puede ser una matriz de string, de caracteres, puede ser una matriz de colores, que en realidad todo es a nivel de bits. Un color es un bit, un número es un bit, un texto es un bit. Entonces, ese bit puede ser que se repita demasiado, ese elemento va a ser el elemento predominante. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos representar esta matriz? ¿Cómo lo podemos hacer para optimizarla? M por N. Entonces, hay varias representaciones, pero vamos a hacer la más óptima, pero debemos ir cómo se van optimizando las estructuras, para que ustedes tengan en cuenta la optimización de estructuras. Una opción, la opción A, podemos ver, de que yo puedo guardar esta matriz. Esta matriz la puedo guardar. La opción A es M por N, o sea, un array
de 1 a número de filas y de 1 al número de columnas. Normal, un vector cada 3. Fila, columna, dato. Después, la fila 1, columna 6 y el dato 1. Fila, columna, dato. Y así sucesivamente. Fila 2, columna 2 y el dato es 2. Fila, columna, dato. Pero ¿por qué esta opción no es eficiente? Porque todos los datos tendrían que ser de tipo int. Porque el fila, el columna es entero. El dato también tenía que ser int. Y aquí ya no puedo porque este es un float. O sea, esta estructura no me sirve. Solo serviría si todos son enteros, pero tampoco es tan eficiente porque ocuparía fila, columna, dato, fila, columna, dato, fila, columna, dato. Y si todo es entero, no sirve para float. O sea, descartar. La opción C pudiese ser que yo tenga un vector de fila, un vector de columna y un vector de datos independientes, que si bien están independientemente cada uno, me permite actualizar, manipular la información mucho más fácil, mucho mejor. Puede ser fila 1, columna 1 y el dato es 1. Fila 6, fila 1, columna 6 y el dato 1. Fila 2, columna 2 y el dato es 2. Fila 3, columna 1 y el dato es 1, así. Este puede ser de tipo entero, este puede ser de tipo entero y este puede ser de tipo float. Perfecto. Ahora puede ser float, puede ser char. Cualquier cosa le cambio, pero este sí o sí es fila, columna, de tipo float. O sea que es aceptable, mejor que este. Pero ¿qué pasa si yo agarro y quiero comprimir más? Ya no hay estos ceros, simplemente los que no se repiten. Entonces, yo me voy a la opción D. Y ahora digo vector fila, columna y un vector de dato. Dos vectores, solamente dos. No solo, es decir, fila 1, columna 1 es la posición 1 y el dato es 1. ¿Me entienden, no? Por último es la posición 28 y 0,5. Miren, toda esa matriz ahora está así. He ahorrado un vector entero. Por lo tanto, este puede ser int y este puede ser float, char, lo que sea. Ajá, mucho mejor que este. Pero ahora yo puedo comprimir mucho más todavía. Entonces resulta que yo puedo tener la opción E, donde tenga dos vectores. Y el vector de este vector fila columna puede ser de dos elementos y este puede ser de varios elementos. ¿Qué hago? El vector fila columna lo puedo hacer a nivel de bits, es decir, así. Aquí estos, ¿cuántos bits va a ser para pues la posición 1? 0, 0, 0, 1 y el valor va a ser 1. El otro elemento, el 6, va a ser 0, 0. A ver, 1, 2, 4, 0, 1, 1, 0 y el valor va a ser 1. O sea que lo único que estoy haciendo es almacenar a nivel de bits. O sea,
que si yo necesitaba aquí cuántos enteros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voy a necesitar un entero para almacenar toda esta información, y esto normal. Esto sería a nivel de bits, como ya sabemos, puro 0, puro 1, y esto sería normal. Y si quiero uno más comprimido, todo puede ser a nivel de bits, y este dato también a nivel de bits. O sea que miren, de matriz m por n, de 1 a n y de 1 a n, puedo optimizar con solamente guardar los que no son 0, pero tengo un problema que tendría que ser del mismo tipo todo. Lo mejor individualmente, de lo que es 36 elementos, solamente necesitaría 2, 4, 6, 8, 12 elementos. Mucho mejor. Esto puedo optimizarlo, ya no necesitaría 8 elementos, necesitaría menos. ¿No? Mucho menos. Un vector sería menos, serían 6 elementos complementos, en este caso. ¿No? Aquí faltaría, ¿no? Aquí hubiera sido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18 elementos. Aquí necesitaría 18 elementos. Multiplicado por bytes, ya sabemos cuánto es. Aquí 36, aquí 18, aquí necesitaría 12 elementos, y aquí necesitaría 7 elementos. Un entero y 7 bloques. 7 elementos o enteros. Y si lo hago así, necesitaría mucho menos. Dense cuenta, de 36 a 7 es pues altísimo. Ahora, si esta matriz es de 1000 por 1000, obviamente que voy a necesitar el 90% de compresión, voy a obtener así. Y la información se va a representar exactamente igual que cuando yo hubiese una matriz de m por n. Entonces, la aplicación de las matrices esparcidas básicamente se dan cuando tengo matrices de gran tamaño. No sirven para matrices pequeñitas. No es, se podría decir que no es muy, y ustedes lo van a cambiar solo esto, porque eso es lo que está cambiando a nivel de bits. Entonces, a eso se refieren matrices esparcidas. Son matrices de gran tamaño, donde su elemento predominante es abundante, son escasamente pobladas, ¿sí? Y una aplicación es, como hemos visto, un formato de mapa de bits, o un juego, o un, ¿qué se llama? O un sistema de cartografía. Utilizan mapa de bits, mapa de posiciones, mapa de imágenes. Entonces, necesitamos implementar ese tipo de programa. Dado el preámbulo de que es una matriz esparcida y la implementación que vamos a realizar, procedemos a implementar nuestra matriz esparsa. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿Se entiende? Sí, ingeniero, se entiende. Muy bien. Entonces, vamos a ver que una matriz es como una matriz normal, pero lo que yo veo es que la implementación es muy diferente. Entonces vamos a utilizar aquí nuestra famosa clase sparse. Un método público, sparse. Para mi matriz necesariamente tengo que dimensionar de cuántas filas y cuántas columnas van a ser por el usuario, ¿no? Tengo que saber, no puede ser la matriz variable. Tenemos que saber de qué dimensión es.
No existen matrices variables. Eso no es posible. Sí o sí tiene que saber. Entonces ponemos número de filas. Va a entrar como parámetro. Número de columnas de la matriz. Y nada más. Mi constructor sería vector fila columna es igual new int. Si son filas y columnas, yo lo n columnas, ya tengo número de filas, número de columnas. This punto elemento predominante es igual a elemento predominante. Tiene que entrar aquí también y elemento predominante o float en este caso. Float, porque los datos son de tipo float. Float, elemento predominante. Entonces, el elemento predominante es igual al elemento predominante. Aquí, float. Ya está. Dimensión, mi matriz va a empezar dimensión con -1. Está vacía. No hay nadie. Y nada más. Si es a nivel de bits, va a entrar. ¿Qué más va a entrar? Y número de bits. Y aquí sería this punto número de bits. N bits es igual a n bits. Y mi constructor estuviese terminado a nivel de float entero, a nivel de bits. ¿Se entiende el constructor? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Dudas? No, ningún ingeniero. Muy bien, entonces, algunos tal vez estarán preguntando por qué 10. Porque yo voy a asumir que van a tener 10. Pero cuando yo haga la inserción, el set de la matriz, si ya está lleno, lo que voy a hacer es redimensionar, agrandar. No puedo hacer yo un vector de número de filas por columna, porque imaginemos que va a entrar de 100 filas por 100 columnas. Si yo hago una matriz normal, me va a ser 100 por 100. Esto es 1.000.000 o 10.000 en este caso. Utilizaría 10.000 floats. Pero si yo hago de 100 por 100, aquí sería 10.000 y aquí serían 10.000. O sea, en vez de utilizar 10.000, utilizaría 20.000. O sea, más pesado lo estoy volviendo. No puede ser. Tengo que utilizar 20. Y si necesito más, lo voy a incrementar, pero con un incremento razonable. Pero no va a ser 10.000. Van a ser muchísimo menos mi matriz esparcida. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende, jóvenes? ¿Por qué se está poniendo 10? ¿Se vendrían a ser los elementos de la matriz? No. La dimensión. Es la dimensión. Yo estoy dimensionando un vector de fila columna de 10 elementos. 10 elementos. Y un vector de datos de 10 elementos. Para una matriz de 100 por 100. ¿Me entienden, no? En vez de hacer una matriz de 100 por 100, estoy haciendo 10 y 10. Si falta, después ya lo voy a ver. Pero
¿no? Inicialmente, esta matriz de 100 por 100 o 1000 por 1000, lo estoy haciendo de esta forma. ¿Se entiende, no? Sí, se entiende. Muy bien. Pero el número de filas van a ser 100, número de columnas 100, porque están entrando con 100 o con 1000. Y el elemento predominante también va a entrar con un valor, que ese es el que no va a entrar. Y la dimensión -1, porque está vacío, no hay nadie. Y si es a nivel de bits, ni siquiera voy a utilizar esto, va a ser a nivel de bits. Voy a hacerlo de 2 enteros, un entero. Ya lo vamos a ver. ¿No? Bien, entonces, este sería el constructor para una matriz normal. Si fuera a nivel de bits, aumentaríamos número de bits igual n bits. Y además, vector fila columna, tendríamos que cambiar. Lo voy a poner a un lado y con eso vamos a terminar la clase. La siguiente continuamos, porque si no, no vamos a poder implementar. Esta parte tendríamos que hacer. Vector fila columna es igual new vector bit genérico. Y el vector bit genérico me dice cuántos elementos y cuántos bits van a entrar, número de bits y cuántos elementos. Entonces yo voy a agarrar y le voy a poner también 10. Y número de bits, n bits. De 5 bits, de 10 elementos, igual que este. Entonces, esto sería mi constructor de la matriz sparse. Esto sería, si es a nivel de bits, vector bit genérico, reemplazando a esta parte y aumentando número de bits. ¿De acuerdo? Bien, lo que nos quedaría ahora implementar es el método set y el método get, que lo vamos a hacer el día jueves. Y con eso tenemos mi matriz esparcida, el espacio y proceso de matrices de gran dimensión. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a quedar ahí, jóvenes. La siguiente clase hacemos estos dos métodos y terminamos el contenido del primer parcial, la mitad del programa. Vamos a continuar la siguiente clase el día sábado. No se olviden, es su primer parcial de todo lo que se está avanzando. ¿De acuerdo? Ok, ingeniero, una consulta. ¿A qué hora más o menos va a ser el parcial? En la noche, a partir de las 9 de la noche, para que nadie tenga problemas, lo vamos a dar el examen para que nadie tenga problemas de choque o algo. ¿De acuerdo? Ok, ¿podría subirle a esta clase para que la podamos ver? Todo eso, ¿no? Entonces ya hemos estado practicando. Entonces, lo único que faltaría es matrices sparse, que si yo decido meterlo al examen, les voy a dar más de tiempo, y si no decido meterlo al examen, entonces sería el sábado, porque lo demás ya está avanzado, ¿no? Una pregunta, ingeniero. En la clase de matriz esparce, igual incluiríamos la clase del vector bit. Claro, la clase de vector genérico, lo mismo que hemos hecho. ¿Verdad? Esto ya lo hemos implementado. Lo único que vamos a hacer es usarlo. Aquí lo estamos usando. ¿Se acuerdan que hemos implementado el vector 7 bits, no? Sí, sí, Y sí. tenían que cambiar a vector n bits. Entonces aquí vector bit genérico es para n bits. Su compañero ya lo ha implementado n bits. Ya los tres que han presentado ya eran con vector n bits. Ustedes tienen que implementarlo. Y a ese 7 bits tienen que cambiarle, en vez de 7, el número de bits que está entrando, y ya funciona para cualquier número de bits. Eso, cambiarlo. Nada más. Ingeniero, otra pregunta. ¿El día sábado o el día de nuestro examen va a dar 2 preguntas o 3? Voy a ver, yo creo que van a hacer 2 preguntas.
Ok, vamos a ver en función de lo que avanzamos el día jueves, ¿ya? Sí, ingeniero, muchas gracias. Entonces, para el día jueves, por favor, háganlo. Ahora enseguida los subo los videos que faltan. Creo que es uno nomás, o creo que ninguno, solamente este creo que falta. Entonces, enseguida los